Ok, ¿me indican si se escucha, por favor? Sí, sí se escucha, profesor. Sí se escucha. Y bueno, bueno. Ok, muchas gracias. Se escucha. Muy amable, gracias. Ya me había preocupado de nuevo. Les voy a mandar, de hecho, de una vez la liga. Vamos a crearla de una vez porque eh, para que les pueda retomar los 30 minutos que se quedaron. Eh, 9:30, abierto el Nacho. Listo, ya está. Con la misma liga que tenemos, vamos a volver a entrar de 9:30 a 10 de la noche para que demos continuidad. Bien, entonces regresando a la temática, les platicaba la parte que estamos visualizando de lo que era la unidad 2 de el diseño de proyecto de solución. Me voy a adelantar un poquito para darles el ejemplo y luego me retrocedo porque esta es una parte muy importante que vamos a estar visualizando. Para poder aportar a lo que es la parte de la clase, yo les generé lo que es un ejemplo de lo que van a estar ustedes elaborando. Ok, me dicen si pueden visualizar este ejemplo que les dice Stop Bullying, por favor. Sí, sí se ve. Ok, muy amable. Ok, esto es lo que nosotros estuvimos realizando desde lo que era semana 1. Una de las partes importantes cuando nosotros veíamos lo que era la estructura de un proyecto o lo que nosotros decíamos, ocupar la creatividad, veíamos y decíamos, oye, nosotros podemos ocupar Word, podíamos ocupar PowerPoint, podíamos ocupar otras tecnologías emergentes, pero lo que buscábamos con esto era de que ustedes despertaran su creatividad para poder realizar lo que era la temática de su proyecto empleando recursos como imágenes, podemos saber que dentro de Word tenemos emojis, tenemos imágenes de movimiento, hay muchos recursos que nosotros podemos utilizar para poder expresar un buen trabajo creativo. Ahora bien, otro de las partes importantes que debe contener un proyecto o la estructura de un proyecto de investigación es ese título detonador. Decíamos que este título detonador debe de ser tan específico que permita a la gente pensar cuál es ese tema que nosotros vamos a llevar para reflexionar. Este título dice, ¿y tu hijo está seguro en la escuela? Di no al acoso escolar. Desde ahí nos hacemos una idea reflexiva de el decir, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros con respecto al tema? Estamos hablando de algo que dice no al acoso escolar, bullying escolar, un tema muy importante para todos los padres de familia, un tema importante para los niños, un tema importante para la sociedad, porque ¿quién le gustaría que su hijo sufra bullying escolar? Nadie o que realmente te digan o visualicen que te digan, ¿sabes qué? Tu hijo es el acosador, pero la otra persona es el niño que es acosado. Tenemos que trabajar sobre reflexionar, sobre hacer la pregunta reflectiva
que no se vea ni por la parte negativa ni por la parte positiva de ambas partes. Porque, ¿qué pasaría si empleamos una pregunta detonadora? ¿Tu hijo es acosador? O sea, automáticamente el público objetivo se va a molestar. Las personas se van a molestar porque todos van a decir, no, pues el mío no es. Pero ¿cómo lo demostramos? A través de los objetivos, a través de estudios, a través de metas. Bien, otro punto importante era lo que ustedes realizaban, era la parte de su introducción, que definíamos que era la parte de su planteamiento del problema. El acoso puede afectar a todos, a quienes son acosados, a quienes acosan y a quienes son testigos del acoso. Aquí ya globalicé la problemática. Yo dije, estoy hablando de una generalización del tema de acoso. El acoso está relacionado con muchas consecuencias negativas, como el impacto en la salud mental, el uso de sustancias y el suicidio. O sea, estas son las problemáticas que puede tener el acoso. O sea, todo lo que podemos efectivamente o negativamente poder conllevar. Es importante hablar con los niños para determinar si el acoso escolar u otra situación constituye una preocupación. Uno de los principales problemas que se suscitan dentro de las instituciones educativas en el municipio de Tompe Blanco, Chetumal, Quintana Roo, pues aquí ya delimité dónde voy a trabajar, en un municipio que se llama Tompe Blanco, específicamente en la ciudad de Chetumal, o sea, va a ser un proyecto estatal, un proyecto donde yo involucro al estado de Chetumal, Quintana Roo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que delimitar la demografía de población de cuánta gente vive en Chetumal, cuántas escuelas hay, cuántos niños hay, todo esto. ¿Por qué? Para poder identificar las áreas de oportunidad que yo voy a tener para identificar los recursos que voy a necesitar para cada una de las actividades que voy a imponer. Dice, acoso escolar no solo por parte de los alumnos, sino hasta por parte de los padres de familia y docentes. Aquí vuelvo a recaer en generalizar la problemática porque a veces no solamente proviene de los padres de familia, sino también de las propias escuelas, ¿no? Un problema grave que atacar. Por ello, el presente proyecto está orientado a erradicarse de cualquier nivel escolar el acoso en niños. Por ello, solicitaré los permisos debidos a las instituciones educativas para orientar a los estudiantes a alzar la voz. Esto se refiere a defender sus derechos que tienen como niños. El objetivo general, que era lo que nosotros veíamos, comienza con un verbo en infinitivo y tiene una temporalidad a largo plazo. Conocer y asimilar las principales manifestaciones de conductas violentas en los establecimientos educativos en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, durante el 2023 a 2026. ¿Por qué yo digo 3 años o más o menos 3 años? Porque estamos hablando de una temática sobre lo que es el bullying escolar. Es un tema tan extenso que nunca acaba. Realmente concientizar a la población es muy difícil. Por eso nace la importancia de los problemas sociales. Vemos infinidad de lo que son proyectos sociales que se realizan por parte de gobiernos federales, por parte de gobiernos estatales, donde continuamente están en movimiento. ¿Qué quiere decir? Que los proyectos sociales nunca terminan. Al final, es un claro ejemplo. Tenemos a niños de un sector educativo y de repente egresan de esa escuela y a lo mejor ustedes lograron concientizar al 80% de la población de esa escuela. ¿Qué pasaría con ese otro 20% de población que no se concientizó? Va a transcurrir a otro nivel educativo donde va a empezar otra vez el problema de acoso escolar. Es muy importante a veces el visualizar y el reflexionar que son temas tan amplios que a veces las soluciones que nosotros ponemos son soluciones mediáticas, son soluciones que al momento se pueden llevar a cabo, pero tienen que estar en constante movimiento para poder erradicarlo o tratar de erradicarlo. Los objetivos específicos son todos aquellos pequeños pasos que nos permiten llegar a ese objetivo general. Entonces, si mi problema general es conocer las principales manifestaciones de conductas violentas en los establecimientos educativos, yo reflexiono y digo, ¿qué es lo que yo necesito hacer para poder llegar a ese objetivo general? En primera, implementar el desarrollo de métodos y crear concientización del daño que esto hace en cada una de las personas durante 9 meses. O sea, aquí yo voy a implementar
métodos distintos, dinámicas, talleres, todo lo que yo quiera realizar para poder concientizar sobre ese daño que está causando esta problemática dentro de los centros educativos. Ahora, voy a realizar campañas informativas en las instituciones educativas, tanto en el sector docente como padres de familia durante 6 meses. ¿Por qué? Porque al final yo también tengo que concientizar tanto al sector docente, al sector educativo, como a los padres de familia. Porque bien, hoy por hoy podemos decir, el sector educativo tiene esa visión de decir no al bullying escolar, pero ¿qué pasa cuando no podemos transmitir esa información a los padres de familia o los padres de familia se niegan a cambiar esa mentalidad? Tenemos que trabajar arduamente con estas personas. ¿Y qué pasa cuando trabajamos arduamente? Vamos a requerir de tiempo de realización de las actividades. Realizar talleres con un especialista. Aquí determiné algo importante que vamos a visualizar esta semana, los recursos humanos. ¿Qué perfil? Ya un especialista, un psicólogo, sobre las consecuencias del acoso escolar durante un año. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a ocupar este especialista un año para poder establecer contacto con las personas, que nos diga por qué el acoso escolar, por qué hay niños que lo hacen, por qué hay niños que lo sufren, todos estos parámetros que nos pueden servir como estándares para determinar los factores del proyecto y que nos lleva al éxito. Ya tengo los objetivos específicos, ya tengo esos pasos que me van a ayudar. Ahora, ¿cuáles son las metas que yo me voy a imponer a lograr? ¿Qué es lo que yo espero de mi proyecto referente a mi objetivo general y a mis objetivos específicos? En primera, evitar el abandono escolar en las escuelas de Chetumal y Quintana Roo en el 2023. ¿Qué quiero hacer primeramente o a corto plazo? Es evitar el abandono escolar en este resto de año que me queda. ¿Sí? Decir que ya no haya más niños que me cambien de escuela, porque al final, un niño que se cambia de escuela es una matrícula menos. ¿Y qué pasa en las escuelas cuando tienes una matrícula menos? Hay menos solvencia económica porque las escuelas sobreviven o viven de las matrículas de los estudiantes. A mayor número de matrículas, es mayor el apoyo económico que le da el sector federal y el sector estatal. Entonces, todo esto permite, pero ¿qué pasa cuando de repente ves que hay mucho movimiento de alumnos y precisamente por esta problemática hay un foco rojo? Y ese foco rojo hay que atenderlo a brevedad posible, con el fin de que los alumnos se mantengan sanos, felices y en un ambiente que estén creciendo, de que digan, sabes que yo estoy feliz en mi escuela, mis maestros me quieren, mis amigos me quieren, y que no haya esa afectación socioemocional, porque al final todo afecta. Crear un programa de escuela segura con los docentes y padres de familia. Aquí ya tengo otra meta. Voy a crear un programa de escuela segura. ¿Y cuál es el programa de escuela segura? Como les comentaba, un programa donde yo identifique cuáles son las áreas de afectación de esos niños y cuáles son esos niños y los parámetros que ellos tienen de conducta. Una vez identificados, los trasladaré al área de psicología para que sea trabajado no solo el niño, sino también el padre, ¿no? Brindar importancia a los conflictos entre los estudiantes, prestar atención a las señales de los niños que son hostigados, que los padres de familia, maestros y personal trabajen en conjunto con diferentes dependencias gubernamentales o privadas. Aquí ustedes pueden ver en la parte que dice trabajen en conjunto. ¿Por qué dice trabajen en conjunto y no los incluyo directamente? Porque directamente el sector gubernamental no puede estar bajo mi cargo. Yo no puedo decir, voy a tener como empleado al presidente municipal, voy a tener como empleado a personal del ayuntamiento. No, solo los voy a tener como un apoyo extra o un apoyo externo. Si participan, qué gusto. Si no participan, mi proyecto tiene que continuar y se tiene que cumplir esas metas. Crear un grupo de especialistas para orientar a los niños que son acosados y los acosadores y realizar brigadas de atención a niños vulnerables con el apoyo del DIF en el 2023-2025. Bien, aquí yo también vuelvo a incluir con el apoyo porque delimito la parte que vuelvo a recaer en lo mismo, de que si el DIF me dice, sabes que yo no participo, no hay problema, voy a buscar otras instancias que me brinden ese apoyo para llevar a cabo un proyecto que es de gran importancia y de gran relevancia. Ahora bien, ya definí mi parte de la planeación, ya tengo todo bien estructurado,
tengo correctamente el objetivo general, los objetivos específicos y las metas. Llegamos a la parte importante. Esta semana estamos trabajando con esta tabla. Esta tabla se la solicitan en lo que es la parte de la fase 3, que es actividades, tareas y recursos. ¿Por qué les digo que es muy importante? Porque esta misma tabla la van a ocupar en fase 5, solamente que va a haber otros 3 elementos extras que van a servir para realizar un diagrama de Gantt. Por ello, es importante que esta tabla quede lo más acorde posible para que ustedes puedan determinar los tiempos de realización de cada una de sus actividades y tareas. Recuerden que la primera fase o determinar las actividades previas son todas aquellas actividades que se realizan antes de poner en marcha el proyecto. Todo lo que yo contemplo que puedo o voy a realizar antes de decir va al tiempo de desarrollo, lo que yo voy a ejecutar. Por ejemplo, si yo tengo este proyecto de bullying escolar, dentro de mis primeras fases o actividades previas, dice actividad 1. Dentro de la tabla que ustedes van a presentar, pueden emplear N cantidad de actividades y N cantidad de tareas de acuerdo a cada actividad que ustedes están empleando. Yo solo aquí les ejemplifiqué para que ustedes puedan visualizar más o menos cómo debe de estar la estructura. Recuerden, uno de los puntos muy importantes es no cambiar la nomenclatura. La nomenclatura si dice actividad 1, tarea 1.1, actividad 1, tarea 1.2. ¿Qué quiere decir? Que la tarea 1.1 y la tarea 1.2 le corresponden a mi actividad 1. ¿Qué sucede si yo tengo actividad 2? Abajo va a aparecer otro recuadro donde dice actividad 2 y a lo mejor solo tengo una tarea, tarea 2.1. Y así consecutivamente de acuerdo a cada fase. Entonces, regresando a la actividad 1, dice difundir la información en la sociedad y en el ámbito educativo del daño que está pasando y lo que está provocándolo. Si ustedes se dan cuenta, difundir la información de la sociedad y el daño que está causando está ligado a la parte de mis objetivos específicos. Implementar el desarrollo de métodos y crear concientización del daño que esto hace en cada una de las personas. Entonces, la primera actividad va a ser difundir toda esta información. Entonces, yo ya tengo mi actividad con un verbo en infinitivo. Recuerden, actividades y tareas, todas comienzan con verbos en infinitivo. Esto es muy importante. ¿Por qué en verbos en infinitivo se usa en toda la estructura de un proyecto? Porque los verbos en infinitivo nos indican acciones que se van a realizar en un tiempo determinado. Crear, realizar, difundir, desarrollar, plasmar, organizar. Todo esto nos indica acciones que se van a estar ejecutando. Es correcto, Rosa Isela Hernández, las actividades son acordes a los objetivos específicos. Deben de estar acorde a lo que ustedes implementaron como pequeños pasos para poder resolver su proyecto. Ahora bien, ya tengo mi actividad, difundir, pero si yo quiero difundir la información, ¿cómo lo voy a hacer? Hay que reflexionar cómo lo haré. Adelante, Abigail. Profe, yo tengo una duda. Por Sí, ejemplo, en la adelante. primera fase Sí, puse una investigación teórica. ok. En la segunda fase puse la investigación de campo donde voy a realizar las encuestas. Y ya por último, ya uno esas dos en un solo proyecto y hice lo de la campaña de divulgación. ¿Sería correcto hacerlo así en ese orden? Sí, sí se puede, solamente que la campaña de divulgación entraría en las actividades previas, porque las actividades de concreción es cuando Ujú. usted pone en marcha el proyecto. Por ejemplo, es la parte donde usted dice, aquí cierro un espacio físico que usted vaya a ocupar para realizar sus juntas vecinales, a lo mejor va a tener un espacio físico para crear su oficina, todo esto que le vaya a servir para cerrar su proyecto, donde ya está puesto en marcha. Ah, ok, o sea, ahí ya nada más sería lo último, lo final. Es correcto. Lo que pasa es que, por ejemplo, fase de actividades previas es lo que se hace antes de iniciar. Las Ajá. actividades de desarrollo es lo que se hace durante el proyecto. O sea, todas aquellas actividades que yo voy a emplear ya con la sociedad, agarrando a la sociedad o agarrando a todas las personas que voy a ocupar, ¿no? Y en las fases de concreción es la puesta en marcha. Lo que yo digo, ya lo plasmé, ya está funcionando.
Ok, profe, gracias. De nada. Adelante, Blanca. Profesor, tengo una duda en cuanto Sí. a mi proyecto que es Sembrando Armonía, rescate Sí. de un parque. Por ejemplo, en mis actividades previas, yo puedo poner como actividad número 1, conseguir material para trabajar en su limpieza. O sea, ¿puedo comenzar con eso? Como actividad, conseguir material. Sí. Perdón, su proyecto me dijo que era, perdón. Es rescate de un parque. Ok. Lo primero que usted haría sería conseguir material, o lo primero que haría sería difundir la información con su sociedad. Pues yo lo estoy poniendo como Ujú. conseguir material para empezar a trabajar en la limpieza. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando usted menciona ya trabajarlo, es la fase de desarrollo. Es todo lo que usted va a hacer durante el proyecto. Ok. Y porque, Entonces ahí, por ejemplo, cuando hablamos de actividades previas, a lo mejor usted quiere una licitación para que le den el permiso de que usted pueda trabajar en ese parque. Hace una ok. suposición X, ¿no? De que a lo mejor ese parque sea un parque municipal y si usted va y mete mano al parque, la puedan multar, ¿no? Y que a lo mejor una de sus actividades previas sea solicitar permiso al gobierno municipal para atender las necesidades del parque junto con la comunidad. Es un parque privado, profesor, es un Ah, parque que está dentro de una cerrada. Entonces, mi actividad 2 sí estará bien, es reunir a los vecinos para recaudar los fondos y comenzar. sí, ahí sí, no hay problema. Ok, entonces el de la actividad 1 la cambio por la reunión vecinal para podernos, ¿cómo podría decirle? Como para poder meternos ya como un comité. Crear un comité vecinal, de hecho, podría ser para que usted pueda identificar qué personas van a trabajar en su proyecto. Ok, dentro de los recursos humanos, profesor, con que Sí. yo ponga comité, ¿es suficiente o tendré que poner los 4 puestos que nos encontramos adentro, que es presidente, tesorero, secretaria y vocal 1? Sí, de hecho, si por ejemplo cada uno va a realizar una función dentro de la actividad, sí. Si todo el comité va a trabajar dentro de esa actividad, puede poner comité. Pero Con si comité, lo quiere desglosar, mucho sí. mejor. ¿Por qué? Porque al final los recursos humanos le va a servir en su fase 4 para poder hacer su organigrama, cuando usted ya los vaya poniendo de acuerdo a los puestos de jerarquía. Perfecto. Hay puntos donde entra todo el comité y hay puntos donde son específicos del tesorero y específicos de la presidenta. Cuando sea específico, el tesorero lo pone como específico. Cuando entre todo el comité, le puede poner comité. Perfecto. Alguien que no debe de faltar es el presidente en cada una de sus actividades. Me imagino que Sí, el presidente es usted porque usted es el presidente del proyecto o el presidente así del es, comité. así Entonces, es. usted no debe de faltar en ninguna de sus actividades y tareas. O sea que usted va a participar en cada una porque es la única con conocimientos de cada una de esas áreas de oportunidad. Y por ejemplo, dentro de del desarrollo donde ya estamos haciendo todo el trabajo y yo estoy ocupando albañiles, plomeros, estoy ocupando ese tipo de personas para hacer cierto trabajo en recursos humanos, le pongo plomero, le pongo Plomero, albañil, ¿es correcto? ok, de Es acuerdo, correcto. profesor. De hecho, si ustedes pudieron ver, en la plataforma les da un ejemplo que dice una persona con conocimientos en informática, por ejemplo. Pero si ustedes, como dice la compañera, ya conocen ese perfil, ya conocen que es un plomero, le pongo plomero y está súper bien. Si ya conozco que voy a necesitar un administrador, pongo un administrador. Necesito un técnico en informática, pongo el técnico en informática. Necesito un abogado, pongo el abogado. Porque eso les va a facilitar cuando lleguen ustedes a su fase 5 de que solo copien y peguen esa información en la nueva tabla. De acuerdo, profesor. Muchas Gracias. gracias. Entonces, una vez que yo ya tengo, vamos a ver, alguien más levantó su manito. Blanca, adelante, Blanca. Perdón, profe, fui yo, ya bajo la mano. Ah, muy amable. Luz, ¿tienes alguna duda? Sí, profesor, gracias. Aquí en la misma en la tabla, Sí, mi proyecto es del reciclado de botellas PET. ok. En la fase 1 puse el solicitar como audiencia con el director para poder pedir los permisos, ¿no? Para dar la información. En el desarrollo, ya ir con los alumnos con el material para informarles cómo se van a hacer las colectas masivas
Y en la última fase será ya cuando se hace la recolecta y se va a dejar el PET a los centros de acopio. Claro, sí, y de hecho también otra tarea que le serviría en su fase de concreción es un espacio físico donde usted también pueda tener como esas recolectas para que la vayan almacenando. Porque al Ok, final, a veces no tenemos ese espacio físico y lo olvidamos y que en algún punto le digan, ya está almacenado, pero todavía tengo para poder llevarlo. Entonces no tengo el suficiente transporte para moverlo, entonces lo puedo tener dentro de una bodega. ok, muchísimas gracias, De profesor. nada. Profesor, soy Rosa Lecona. Adelante. Yo considero que no voy a ocupar recursos financieros. Ahí, ¿cómo le haría aquí en las fases? Muy buena pregunta y se la voy a contestar. De hecho, precisamente esto iba a llegar a que todos los recursos que nosotros vemos dentro de lo que pide la tabla son necesarios. El decir no aplica, el decir no requiero o ninguno, automáticamente determina un proyecto no viable. Esto que ustedes ven es como si ustedes no tuvieran absolutamente nada, todo lo fueran a comprar nuevo. Todo lo que ustedes plasmen son productos, son materiales, son recursos que ustedes van a hacer como que no tienen absolutamente dinero o que no cuentan con ello y lo van a pagar. ¿Por qué es tan importante? Este recurso financiero nos va a determinar la viabilidad técnica del proyecto. Una vez que nosotros conozcamos ya la estructura de cómo se pone los estudios, tanto financiero como estudio de mercado, estudio de factibilidad técnica, dentro del estudio financiero, ahí sí podemos determinar, una computadora, es que ya la tengo, lo quito, pero es un desglose dentro de un balance general, ya viene muy diferente. Entonces aquí dentro de recursos financieros, para que no nos hagamos mucho esfuerzo en determinar, es que ya puse muchos recursos materiales y no sé los precios, no pasa nada. Si ustedes ponen la palabra recursos estimados, y esa la pueden repetir en cada uno, o recursos monetarios, la palabra así como está, recursos monetarios, esa la pueden copiar y pegar y yo se las doy por buena. ¿Por qué? Y les voy a explicar el gran por qué. El recurso monetario nos indica que requiero de dinero para poder solventar el recurso material, el recurso tecnológico y el recurso humano. Recordemos que el recurso humano no va a trabajar gratuito, que todo el personal o los especialistas que nosotros ocupemos van a requerir de un pago. Entonces, ustedes pueden ver en la plataforma, les da un ejemplo de honorarios, pero honorarios solo se ocupa para las personas que desempeñan una función y se les paga por esa función. Entonces, no estamos contemplando los demás recursos. Para contemplar todos los recursos, pueden emplear la palabra recurso monetario, recursos estimados o efectivo. Con que ustedes la repitan, no hay ningún problema. Yo con eso se les doy por buena. ¿Sí? Sí, profesor, porque ya le entendí. Sí, porque me contradiría en las siguientes preguntas donde usted solicita que desglosemos los recursos. Es Entonces, correcto. ahí me estoy contradiciendo porque yo voy a contestar que sí se necesita, ¿no? Es correcto, efectivamente, lo acaba de decir correctamente. Si usted se va a contradecir solita al decir que cada uno de los recursos son importantes para un proyecto, Sí, porque al final, yo quiero que hagan un análisis reflectivo sobre esta tabla. Si yo agarro y pongo que necesito una computadora, un celular, una impresora y hojas, y sí, pongo recursos tecnológicos, internet, software, sistemas de gestión o base de datos, y en recursos financieros le pongo 100 pesos, ¿ustedes consideran que es correcto? no, pues, Claro que no. ¿Por qué? Si yo estoy hablando que este proyecto está determinado a un año o año y medio, si ustedes multiplican, vamos a poner 2 años cerrados, 700 días por la cantidad que ustedes van a ocupar, no les va a dar 700 días para pagarle al recurso humano, que van a ocupar 2 años, teniendo un contrato por 2 años del recurso humano, no les va a dar. Entonces, lamentablemente no podemos estimarlo exactamente, por eso ocupamos una cantidad próxima o ajustada, que no se vea ni muy chiquita ni muy enorme, sino que algo que ustedes digan es acorde a. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, ponen 500 pesos? Automáticamente el recurso financiero no va a ser acorde a los demás recursos, porque entonces no vas a encontrar una computadora que te cueste 500 pesos, no va a encontrar un celular de 500. Entonces tenemos que estimarlo más o menos a lo que estamos empleando. Por ello,
Y para poder ayudarles y que se les facilite esta parte de la columna de recursos financieros, solo que empleen la palabra de recursos estimados o recursos monetarios o efectivo, con eso está perfecto. Ahora, si ustedes quieren hacerlo como el ejemplo que les estoy presentando, de más o menos calcular, por ejemplo, yo digo, una computadora, 7,000 pesos, un celular, 7,000 pesos, una impresora, 1,000 pesos, hojas, 500 pesos. Y yo digo, internet, software, sistemas de gestión base de datos y el recurso humano, 20,000, pero abajito le pongo recursos estimados. ¿Qué quiere decir esto? Que estos 20,000 van a ser más o van a ser menos, dependiendo las necesidades del proyecto, porque puede ser que a lo mejor dentro del comité que ustedes tengan o la sociedad encuentren un recurso humano que les digan, yo trabajo contigo y no te cobro nada, solamente quiero estar en tu proyecto porque me gustó. Y entonces quiere decir que a lo mejor esos 20,000 pueden ser menos, pero ustedes lo van a tener como fondo de caja chica por cualquier circunstancia que ustedes requieran para mejorar su proyecto. Perfecto. ¿Sí? Muchas Ok. gracias. Se terminaron los primeros 30 minutos, nos desconectamos y nos reconectamos para darle continuidad, por favor. Sí, profe, gracias.